Por esa bella alabanza de que Dios siempre ha sido fiel. ¿Alguien dice amén, hermanos? Nos ponemos de pie en esta preciosa noche de miércoles. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a estudiar esa maravillosa parábola y espero que Dios nos instruya acerca de qué es lo que lo caracteriza a Él. ¿Qué es lo que lo caracteriza a Él? Para que de esa forma también nosotros podamos ser como nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Mateo capítulo 20. Si ustedes lo tienen, me dicen amén, amados. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Padre, esta noche queremos agradecerte por esta palabra. Ilumínanos, ayúdanos a comprenderla, Señor, de tal manera que podamos sacar principios que nazcan de la Biblia, que tengan coherencia, pero que sobre todo puedan invitarnos a hacer transformaciones en nuestro estilo de vida. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Muy bien. Esta noche vamos a meditar en este pasaje que contiene una parábola. La parábola es un género literario que lo que persigue es la fácil comprensión del mensaje para todos los oyentes. La parábola tiene como objetivo que el que la escucha le sea fácil comprender el mensaje que le están dando. Por eso es que Jesús le gustaba hablar en parábolas, porque Jesús no era un hombre complicado que iba a hablar de doctrina con la gente y se iba a poner a discutir y esto no. Jesús
siempre daba un mensaje práctico. ¿Qué daba Jesús, iglesia? Un mensaje práctico. Un mensaje que todo mundo comprendiese. Un mensaje que pudiese ser aplicado por todos aquellos que lo escuchaban. Por eso dice el Nuevo Testamento que como es tan fácil la palabra, no solamente debemos de ser oidores, sino que también debemos de ser hacedores, porque es de fácil comprensión. Bueno, eso a nivel general. ¿Qué es lo que pretende la parábola? Bien, si usted puede ver los versículos del capítulo anterior, cómo termina el capítulo 19, vaya ahí a su Biblia. Mire cómo termina. Bueno, desde el 16 en algunas Biblias de ustedes, ¿cómo es el subtítulo? El joven rico. ¿Y qué pasó con ese joven rico? No se quiso desprender del todo. Y por eso dice el versículo 28 del capítulo 19. ¿Están ahí conmigo? De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y vea el 29. El 29 dice: cualquiera que haya, ¿qué cosa? Dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y note cómo termina el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Y cómo termina la parábola que acabamos de leer del capítulo 20, versículo 16? Así, los primeros serán postreros y los postreros de la misma forma. ¿Qué pretende esta parábola? Lo que pretende es poner en perspectiva. Lo último que habló el capítulo 19 fue acerca de un hombre rico que el hombre ama, que el hombre quiere, que el hombre anhela y no se desprende, porque el hombre llega a amar más las cosas, el hombre llega a amar más las situaciones que se acaban que la propia vida. Y sin embargo, el capítulo 20 viene a comparar: si el hombre es tacaño, si el hombre ama más las cosas y no se desprende, Dios es todo lo contrario. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Dios es todo lo contrario, porque a Dios se le pasa la mano. Mire cómo termina diciendo el versículo 15. ¿Ya están ahí? 20:15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia? ¿Por qué dice? Porque soy bueno. ¿Qué dijo Jesús? Solamente hay un hombre que es bueno, solamente hay uno bueno. ¿Y ese quién es? ¿Y por qué es bueno? Porque Él nos da aunque nosotros no lo merezcamos. ¿Están aquí conmigo todavía, hermanos? Dios es bueno porque Él nos da aunque nosotros no lo merezcamos. Entonces se persigue en el capítulo 20 con la parábola de los obreros de la viña enseñarle a los lectores que si el hombre es tacaño, que si el hombre no le gusta desprenderse, Dios es todo lo contrario. Dios tiene un gran amor con nosotros que nos da aún más allá de lo que
nosotros nos merecemos. Y por otro lado, nos da porque nos ama. Nos da porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Padre bueno. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Lo segundo, la segunda enseñanza, o por qué nace esta parábola en el Evangelio de Mateo, es para poder decirle a los israelitas, para poder explicarles a aquellos que se creían más santos que todos, que para Dios todos somos iguales. Los israelitas, los que practican la ley, vienen a ser esos obreros que llegaron a las 6 de la mañana, y los otros obreros que van llegando según el tiempo vienen a ser, o venimos a ser, todos aquellos que no somos dignos ni de ayuda, ni de amor, ni de nada, pero que sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por usted y por mí. Dele un fuerte aplauso. Bien, digamos, eso es de manera introductoria la parte general de qué son las parábolas, y luego los dos objetivos de esta parábola de los obreros de la viña. Número uno, hacernos ver de que Dios es todo lo contrario a nosotros los hombres. Y número dos, hacerle ver al pueblo judío, para quien fue escrito este Evangelio de Mateo, de que ellos no tienen más privilegios delante de los gentiles. Es más, debemos de saber de que delante de Dios ninguno de nosotros tenemos privilegios. Todos valemos lo mismo para el Señor: la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué se trata la parábola? Y póngame atención, porque voy despacio. La parábola, entre otras cosas, habla de un padre de familia. Habla de un hombre, un hacendado. No es cualquier persona, es un hacendado que tiene una viña y que necesita contratar obreros. No quiero detenerme en los detalles de carácter de personajes, solamente quiero destacar una de las características de este padre de familia y de todos aquellos que tienen, digamos, la capacidad monetaria para muchas cosas. Miren a qué hora salió el padre de familia, dice ahí. ¿Y salió a qué hora? Dice el versículo 1. Por la mañana. Estoy en el 21. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, es una persona productiva. Es una persona que se levanta temprano, es una persona que está a la expectativa de querer hacer, de querer bendecir, de querer dar, etcétera, etcétera. Luego irán desarrollándose a lo largo de la parábola varios grupos de trabajadores. Un grupo de trabajadores que él contrata a las 6 de la mañana, vean ahí el texto, dice versículo 2. Y habiendo convenido los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Esto es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana llegó ese padre de familia y le dijo: mira, fíjate que yo necesito ir a hacer unas cortas de mi viñedo y quiero contratarte. Te voy a pagar el salario de un día. Cuando dice ahí el texto, versículo 2, convenido con los obreros, es decir, se pusieron de acuerdo. Se pusieron mira, yo te pago tanto, y ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Porque miren, este pasaje es tan maravilloso. Este pasaje es similar, digamos, culturalmente a aquellos lugares en donde siempre hay trabajadores buscando una oportunidad. Aquí en el país yo recuerdo que habían ciertos lugares donde usted siempre que va
puede encontrar un montón de hombres esperando ser contratados para ir a descargar un tráiler, por ejemplo, para ir a desarrollar trabajos de fontanería, para ir a desarrollar trabajos de electricidad. Por ejemplo, no sé si hoy, pero en el Parque Libertad se ponían en los asientos varios trabajadores, y a veces hasta un rótulo: se reparan tuberías, se repara tal cosa, esperando ser contratados. Este era un trabajo difícil. Por lo tanto, los hombres que llegaban, los dueños de las viñas, primero contrataban a los hombres que se miraban más fuertes y decían: no, me voy a llevar a este porque este se ve joven, este me va a sacar tantas libras de uvas, este me voy a llevar porque no va a estar a las 10 de la mañana ya echando la lengua, etcétera, etcétera. Sigamos con el contenido del texto. Dice el versículo 3: primer grupo fue contratado a las 6 de la mañana. El segundo grupo, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Los primeros fueron contratados a las 6, que es la primera hora del día para un judío. Los segundos, que son el versículo 3, son contratados a las 9 de la mañana. Dice el versículo 5, ahí va el tercer grupo: salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Es decir, un grupo lo contrató a las 6 de la mañana, el otro grupo a las 9 de la mañana, el otro grupo a la hora sexta, que son las 12, y el otro grupo a la hora novena, que son las 3 de la tarde. ¿Me están siguiendo con la idea, hermanos? Ok. Y luego dice, versículo 6: y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde. 5 grupos de personas: 6, 9, 12, 3 y 5 de la tarde. El trabajo terminaba a las 6 de la tarde, 12 horas laborales. Versículo número 7 dice: le responden los de las 5 de la tarde: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Terminó el día laboral a las 6 de la tarde. Versículo 8: cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Eso sí, les vas a comenzar a pagar. ¿A quiénes les iba a comenzar a pagar? Desde los postreros hasta los... Es decir, que les iba a pagar, no les iba a pagar primero a los que llegaron a las 6 de la mañana. Les iba a pagar primero a los que llegaron ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Y desde aquí ya una de las cosas que persigue la parábola es llamar la atención. Y una de las cosas que llama la atención es: hey, y no hubiera sido más legal que les pagara primero a los de las 6 de la mañana, que están cansados, como se dice, están reventadísimos de cansancio. Versículo número 9. Termino el relato y después les explico la aplicación. Y al venir, dice, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ¿qué dice? Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pónganme atención, porque aquí viene la interpretación de la parábola.
Y esto es la controversia. ¿Cómo le va a pagar lo mismo aquel que solo trabajó 1 hora que aquel que ha trabajado desde las 6 de la mañana y ya lleva 12 horas trabajando? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y ahí es donde comienzan a murmurar. Pero los que están murmurando, versículo 2, son estos del 2. ¿Y qué dice ahí? Y habiendo, no los oigo, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Por qué están murmurando? Si él se puso de acuerdo con ellos de que les iba a pagar eso, y ellos aceptaron o no. Claro. Eso está como uno no entiende la gente hoy día. Se vive quejando, pues chica, sí, que este trabajo desgraciado, que poquito me pagan. Hermanito lindo, ¿y quién lo aceptó? ¿Quién lo aceptó? ¿Quién dijo sí? ¿Quién firmó el contrato? ¿Se entiende eso? Por eso aquí la Biblia está diciendo, ¿por qué se van a enojar? Si él les ha pagado lo que les dijo. Pero es que aquí viene el detalle teológico. Es que hay mucha gente que no se ve igual a los demás, sino que se ve superiores a los demás. Y es lo que dice el versículo. Miren, 12. Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, les causa una cosa espantosa el que estos trabajadores los hayan hecho iguales a ellos. Bien, esa es la controversia de todo el pasaje, pero como ustedes ya lo saben, lo que el Señor pretendía es decirle a los judíos: no se crean más que los gentiles, porque todos valen lo mismo delante del Dios Todopoderoso. Muy bien, quiero terminar de leer esto para que después saquemos 3 características. Dice el versículo número 13: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? En esta parábola hay 3 palabras para poder entenderla. La primera palabra que hay para entenderla es la palabra justicia. Diga conmigo, justicia. Esto lo sacamos del versículo 4. Vean conmigo y ahí subráyela. Y él les dijo: id también a vosotros a mi viña y daré lo que sea que justo. Versículo 7. Id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. La primer palabrita que ahí aparece es la palabra justicia. La segunda palabrita, que no está literal, pero se infiere por el texto, vean usted cómo dice el versículo número 6 y 7. Y saliendo cerca de la hora 11, miren, nadie, perdónenme la frase, nadie va a ser tan bobo de ir a contratar a unos trabajadores, pagarles el día si solo van a trabajar 1 hora. Por lo tanto, este padre de familia les pregunta:
¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Y qué les dicen en el 7? Porque nadie nos ha contratado. ¿De qué se trata esto? Esto se trataba de sobrevivencia. Los que habían quedado todo el día sin ser contratados eran los que se miraban más débiles, los que se miraban más gorditos, que no iban a aguantar 2 horas de trabajo. Por eso no llegaba nadie a contratarlos. Pero se trataba de sobrevivencia. O sea, al final no importa, lo que importa es ir a la casa de un señor hacendado, porque por lo menos ahí voy a tener la comida. ¿Se entiende eso, hermano? No sé si usted vivió los tiempos de la gente que venía del interior del país. Mucha de esta gente en los años 80, yo recuerdo que decían: no, mire, yo aunque no me pague, lo único que quiero es tener un lugar donde vivir y que me dé de comer. ¿Oyeron alguna vez eso ustedes, hermanos? Entonces es así, se trataba de sobrevivencia. En otras palabras, o sea, el haber llegado a la hacienda de este hombre, por lo menos ya tenían la comida garantizada. Ahora, ¿cuál es la primera palabra que aparecía en la parábola? ¿Cuál es la primera, iglesia? Justicia. La segunda palabra que aparece en la parábola, que ahí se infiere del versículo 6 y 7, es la misericordia. ¿Cuál es la segunda palabra? Pastor, ¿por qué la misericordia? Porque nadie iba a contratar a unos trabajadores a las 5 de la tarde. Pero sin embargo, Dios, que es misericordioso, no importa que no sean fuertes, no importa que algunos de ellos estén enfermos, Dios siempre da a todos sus hijos. Y la tercera palabra es la palabra gracia. ¿Por qué? Porque si estos trabajadores solo querían un lugar donde ir a comer, solo eso bastaba, garantizaba la comida. Pero sin embargo, él al final del día le dice: vayan a llamar a todos y les vamos a pagar un denario. Es decir, que estos trabajadores no solamente gozaron de comer en la viña del padre de familia, no solo gozaron de tener ya un lugar donde llegar, sino que también le dieron un denario. Entonces, quiero que trabajemos en estos breves minutos que nos quedan esas 3 palabras: la palabra justicia, la palabra misericordia y la palabra gracia, que son 3 características de Dios: la justicia, la misericordia y la gracia. Para poder entender esto voy a usar una metáfora. ¿Qué es? ¿Cómo poder entenderlo así en palabras sencillas? Dice en la carretera que usted debe de ir a 70 kilómetros por hora como máximo. Pero viene usted y en lugar de ir a 70 kilómetros por hora, le mete el zapato y lleva a 100 kilómetros por hora. Y de repente lo detiene un policía. Y tiene uno de esos disparadores para evaluar la velocidad. Y usted se baja y aquí viene la primera palabra. ¿Qué tiene que hacer ese policía cuando usted sabe que ha infringido la ley de tránsito? ¿Qué tiene que hacer de manera justa y legal? Legal, perdón, no ilegal, sino que de manera justa. ¿Qué tiene que hacer policía? Esa es la justicia. Que le metan una esquela por ir en exceso de velocidad. Esa es la justicia. Pero viene todo salvadoreño, más si es del Táber de Ciudad Delgado: señor policía, es que yo iba rápido porque vi que me avisaron que mi mamá está enferma
Y voy volando para llevarla al hospital. Discúlpeme, yo no lo quería hacer. Es primera vez que lo hago. Siempre anda de loco, pero es primera vez que lo hago, señor policía. Ayúdeme. Mire, si yo soy trabajador como usted y las mil y una cosas, va. Sargento, mi capitán, general. Y viene el policía y es movido ¿a qué? A misericordia. Bueno, quizás este hombre tiene razón, quizás la mamá está enferma y va corriendo, por eso es que va así. Entonces dice, vaya, mire, apúrese, pues lleve a su mamá al hospital. Ahí se fue o se cumplió la misericordia. No es que no la mereciese, la justicia decía que usted tiene que tener una esquela. Pero el oficial tuvo, ¿qué tuvo? Misericordia y lo perdonó. ¿Y qué es la gracia? La gracia es que viene el oficial y dice, mire, claro, nunca va a pasar, va. Aquí hay $20 por si usted necesita comprarle medicinas a su mamá. Eso es la gracia. En la mente suya y mía jamás va a pasar, pero en la mente de nuestro Padre Celestial, Él nos vive justificando por la fe. Él vive teniendo misericordia de nosotros y Él siempre nos da de su gracia cada mañana. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y es ahí como comprendemos esta parábola. Un Dios que por justicia, nosotros por justicia, amados hermanos, muchos de nosotros ya no deberíamos de estar ni siquiera vivos. ¿Por qué? Porque pecamos, porque transgredimos la ley, porque nos saltamos la cerca, porque no hicimos conforme a los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Y qué decía la justicia? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios. Y Dios dice, vos te mereces eso, pero la justicia no me la vas a dar vos. La justicia ya te la dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice la carta a Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Están aquí conmigo, hermano? Esa es la justicia que el Señor nos presenta en esta parábola. La justicia decía, ya no, ¿cómo vas a contratar a estos a las 5 de la tarde? Pero la justicia de Dios nos hace dignos, aunque no seamos dignos. Luego viene la otra palabrita, la misericordia, que como bien lo dice su raíz latina, misere, que es miserable, y cordia, que de ahí viene la palabra corazón, significa dar el corazón a un miserable. Entonces, ¿qué es la misericordia? Que Dios todas las mañanas hace salir el sol para buenos y para malos. Usted y yo estamos aquí por misericordia de Dios. Usted y yo tenemos trabajo por misericordia de Dios. Usted y yo tenemos comida por misericordia de Dios. Usted y yo tenemos salud por misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Dice Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, ni siquiera solo una misericordia, son varias, va, como las regamos tantas veces en el día. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y la última, la gracia. Pastor, ¿qué es la gracia? Hermanos, Él nos da aunque nosotros no merezcamos. Hay gente que le ha ocurrido que en una situación de su vida, cuando menos lo merece, Dios le da de su gracia. Dios le da de su bendición. Dios le da de su ternura. Por eso dicen las últimas palabras en el versículo 13
del capítulo 20, él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No sé si tenés ahí otra versión, hijo, es que hay otra versión más gráfica de ese versículo. Si tenés otra versión ahí, te lo voy a agradecer. Solamente ahí está: es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Esa es la frase. Por eso es que uno no entiende, ni va a entender jamás a Dios. Así que no ande juzgando: puchica, mira, ve cómo Dios bendice a ese patán, a ese sinvergüenza. Dios te dice: yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios, amados hermanos. ¿Y cómo termina este sermón? Porque ya solo me quedan 2 minutos. Si Dios es justo, si Dios es misericordioso y si Dios da gracia, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Lo mismo. En lugar de estar renegando porque, ay, qué barbaridad, ahora lo que me pasa, y este calor, y esta lluvia, y este frío, vivamos agradecidos, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene, hermanos. Es que esta casa tiene un montón de hoyos, aquí mucha gotera. Bendito Dios que usted tiene casa, hay miles que no la tienen. Es que este trabajo, qué barbaridad, aquí me explotan. Dé gracias a Dios que no es de los miles de salvadoreños que no tienen trabajo y hoy lloraron por otro día más sin tener cómo recibir un salario. Vivir agradecidos, dándole gracias a Dios por ese amor inmensurable. 2, tenemos que ser misericordiosos. ¿Cómo así, pastor? Así como Dios es misericordioso con nosotros, también nosotros debemos de ser misericordiosos con nuestro prójimo. Hay cosas que no se arreglan en la vida, no porque la gente no la quiere, es que usted no quiere. ¿Por qué? No tiene misericordia. Y tercero, hay que ser justos como nuestro Padre justo. Esta noche, iglesia, con la parábola de los obreros de la viña, Dios ha querido enseñarnos 3 características de Él: su justicia, su misericordia y su gracia. Que nosotros como hijos de Él podamos imitarlo, porque Él es un Padre bueno y un Padre misericordioso. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Qué maravillosa parábola, la parábola de los viñadores, que nos presentan esas 3 características, esos 3 gestos tuyos, acciones. Cómo eres justo, cómo eres misericordioso y cómo das gracia aunque no la merezcamos. En esta hora quiero invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, que ahí donde está levante su mano, se ponga en pie. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia.
Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.